Buenos días, hermanos. Vamos a tratar de poder llevar este sermón con respecto a Romanos 6, ¿verdad? Pues el título no lo vamos a cambiar, como lo he comentado en algunas ocasiones, el título sigue siendo el mismo que nos dice ahí la Biblia. Y Romanos 6. Nos pusimos ahí en Romanos 6, por favor, hermanos, y vamos a hacer una lectura. Título: Muertos al pecado, ¿verdad? Oramos, por favor, hermanos. Nuestro bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, que estás en el cielo, Señor, que reinas, que gobiernas y que sigues dirigiendo, Padre Celestial, tu obra, Señor, en esta tierra que tú has creado y que la sostienes, Padre. Por toda tu grandeza, Señor, todo tu poder que has mostrado en nuestras vidas en tu palabra, reconocemos, Dios bendito, que tu obra de salvación es para algunos y rogamos por esos algunos, Señor, y por nuestras vidas que hemos escuchado de ti, para que, Señor, pues, permanezcamos en tu palabra, en la verdad, para que cada vez estemos mortificando esos pecados, Señor eterno, que ahí están en nuestras vidas, y que, Señor, pues te glorifiquemos a ti con una vida de obediencia, suplicándote, Dios eterno, que nos concedas de tu Espíritu en nuestro caminar en todos los días de nuestras vidas en este mundo, Padre, para que, Señor, tu nombre sea exaltado, para que seas glorificado y la honra sea para ti, Señor. Señor, pues agradecemos por que nos permite estar aquí reunidos el día de hoy y rogamos que tu presencia especial, que tu Espíritu, Señor, sea con cada uno de nosotros, los que exponemos y los que, Señor, escuchamos. Padre, pues gracias por esas bendiciones que nos das en Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, nos vamos a ver ahí a Romanos 6. La costumbre, ¿verdad?, de que a veces les digo, ¿qué pasa, niños, a las clases, ¿verdad? Pero no, hoy no nos toca, ¿verdad? Entonces, el título dice muertos al pecado, que es lo que nos dice ahí el título, no, ¿verdad? Perdón por la letra. Es el título que nos tiene ahí la escritura, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de... Perdón, no me preparé. Vamos a tratar de abundar ahí ese tema y con la ayuda de Dios vamos a tratar de sacar esto al frente. Romanos 6, 1, 23, ¿verdad? Bueno, ya lo leímos, ya nos vamos enterando de que este Romanos comienza con dos preguntas ahí en el primer versículo, y esas primeras preguntas nos van a llevar a razonar en una situación de si estamos muertos al pecado realmente o si vivimos todavía permaneciendo en el pecado, ¿no? Que es como a veces se nos pone aquí la ilustración, ¿no? Con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. Entonces, Pablo comienza exponiendo ese tema y dice, ahí la primera pregunta, luego que nos arroja, ¿no? A todos los que lo escuchamos, dice, comenzamos observando en el versículo 1, dice, esta primera pregunta que es, ¿qué pues diremos? ¿Verdad? Y luego nos hace otra pregunta más, dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué es la respuesta que da el apóstol Pablo y qué respuesta daremos nosotros, los creyentes? ¿Verdad? Pablo dice luego la respuesta en el versículo 2, dice, en ninguna manera, ¿sí? Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Verdad? Y es muy enfático esta respuesta del apóstol, ¿verdad? Porque está señalando la vida de cada uno diciendo, ¿morís al pecado? ¿Cómo es que te deleitas en el pecado todavía? ¿Cómo es que te sigues buscando el pecado en el que te arrastrabas, en el que nos arrastraba, perdón por la palabra, en el que estábamos sumergidos antes de que Cristo viniera a nuestras vidas, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo lo que está refutando a la concurrencia en ese momento que le estaba escuchando, ¿sí? Es válido, ¿sí?, que el que profesa a Cristo como su Salvador pueda seguir perseverando en el pecado. ¿Es válido eso? La respuesta la tiro aquí hoy a nosotros y me la aventé a mí primero. Dice, ¿será válido que yo esté sumergido en el pecado, que esté deleitando aquello que yo antes me gustaba? ¿Sí? Y obviamente se trajo a mi mente pecados horribles, ¿verdad? Pero ¿cuál es la respuesta que vemos? Dice el apóstol Pablo, dice, nosotros podemos decir, por supuesto que no. Por supuesto que ya no deleito yo aquello que me gustaba, aquello que me deleitaba, que me esforzaba, que trabajaba a veces por ello, ¿no?
el ejemplo, trabajábamos para vivir una vida en deleites, en cosas de este mundo, ¿verdad? Entonces la respuesta enfática del apóstol dice, en ninguna manera, ¿verdad? Y luego vemos que dice, bueno, los teólogos dicen que nunca sea así, dice así, ¿no? Que nunca sea así, que es la expresión más enérgica en griego para repudiar una afirmación. Es pues que permanezcamos en el pecado, dice, en ninguna manera, ¿sí? Esas preguntas, hermanos, me hicieron, como les dije, pensar en mi vida pasada. Y trato de transmitirlo hoy para que sus vidas pasadas, que son vergonzosas en mi vida, ¿sí? No esté allí tratando de decir, ay, sí, es que yo el pecado, y sentirlo todavía en mi corazón, ¿no? Ese deleite de pecado que decíamos, es que mi pecado de la avaricia, es que mi pecado de la codicia, ¿no? Y podemos agarrar los mandamientos y decir, es que el pecado del adulterio, es que el pecado del alcoholismo, la drogadicción. O sea, hermanos, este tema, ¿sí? Lo tomo en mi vida porque sé que en algún momento, de repente por ahí, salta el pecado en mi vida, ¿verdad? Salta el pecado en la vida que nos quiere llevar otra vez y queremos inclinarnos a buscarle y como queriendo no queriendo empezar a buscar en la página de internet algo por allí, queriendo buscar por acá de este otro lado a ver si hay una movida chueca por este otro lado, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo es muy enfático y dice, en ninguna manera pueden permanecer allí, ¿verdad? Entonces, el catálogo de pecados que teníamos, hermanos, sé que es diferente para todos, ¿no? Nuestro grado de pecaminosidad sé que también fue diferente, ¿no? A algunos Dios no los frenó, ¿sí? A algunos les costó estar presos, a otros les costó muertes de sus familiares, ¿verdad? Entonces para todos ha sido diferente nuestro grado y nuestro pecado preferido, ¿verdad? La gama es mucha en el pecado, somos muchos en el mundo y cada quien tiene un pecado preferido, ¿sí? Y como lo comenté, sé que causa vergüenza, hermanos, a veces pensar, ay, es que mi pecado que hacía esto me quiere otra vez arrastrar, ¿verdad? Pero eso es lo que quiero yo transmitir el día de hoy, hermanos, ¿sí? Que ese pecado nos cause vergüenza, ¿sí? Que ese pecado nos ayude, ¿sí?, a vivir una vida más consagrada a nuestro Dios, o sea, que lo quitemos, que veamos que sí estamos exterminando el pecado en nuestras vidas, que sí estamos viviendo una vida cada vez más consagrada, santa, ¿sí? Que vamos avanzando en nuestro caminar cristiano, que no estamos estancados. Y eso solamente lo ven ustedes, yo, en mi propia vida y los que me rodean, ¿verdad? Solamente los que estamos alrededor de los que vemos el pecado de los otros, porque es muy lógico eso, ¿no? A veces vemos el pecado de fulanito, pero no vemos nuestro pecado, que es lo que vamos a ver, ¿verdad? Entonces, esto es lo que traigo, lo que me mostró el Señor en este sermón, ¿sí? Y algo, por lo cual estoy seguro, hermanos, perdón, voy a seguir avanzándole, que el creyente regenerado, por la gracia de Dios, en la obra de Cristo y la aplicación del Espíritu Santo, concordamos con lo que el apóstol Pablo nos dice aquí, de ninguna manera, ¿sí? Esto es lo que explica el apóstol en el capítulo, todo el capítulo de Romanos es lo que nos está tratando de explicar, ¿no? No podemos permanecer en el pecado y vamos a ver cómo es que el apóstol sabiamente, ¿sí?, empieza a argumentar, empieza a darnos puntos por los cuales no podemos permanecer en el pecado si es que hemos muerto al pecado, ¿sí? Ustedes lo leyeron ahorita el texto, vamos a nada más a tocar algunos temas rápido, ¿sí? Comienza diciendo en el versículo 2, dice, en ninguna manera, ¿verdad? Dice, y primer punto que pone ahí, dice, porque los que hemos, ¿qué dice? Muerto al pecado, ¿sí? Versículo 3 dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido ya bautizados, ¿qué dices? En su muerte, ¿sí? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, ¿sí? Vean los argumentos que está poniendo el apóstol Pablo, ¿sí? Dice, versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él, a semejanza de qué, de su muerte, así también lo hacemos en la de su resurrección. Versículo 7 dice, porque el que ha muerto, ¿sí?, ha sido justificado del pecado, ¿sí? Versículo 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Versículo 9 dice,
sabiendo que Cristo, habiendo resucitado, dice, de los muertos, dice, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Versículo 10, porque en cuanto murió, dice, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Versículo 11, así también vosotros, dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12, voy a decir, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Versículo 13, por último dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos, ¿qué dice? De entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, ¿verdad? El apóstol Pablo aquí utiliza esta palabra 17 veces, si ustedes lo pudieron ver, ¿sí? 17 veces donde está señalando que somos muertos, que si estamos en Cristo y nos identificamos con Cristo, somos muertos, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo lo que está diciendo dice, bueno, ¿eres creyente? ¿Estás muerto? Dice, tenemos estas características o tenemos estas cosas en nuestras vidas. Estamos cada vez haciendo más, muriendo nuestra vida, nuestra pecaminosidad. ¿Sí? Podemos observar que el apóstol repite esa frase 17 veces como lo comenté. ¿Sí? Y dice en el versículo, dice, como un acontecimiento único en Cristo que murió en nuestro lugar, por lo cual el redimido por gracia es contado en su muerte. ¿Sí? Todo esto que el apóstol nos muestra, dice, bueno, ok, crees en Cristo, Cristo nos muestra que murió, nos enseña todos esos pasajes, dice, a ver, identifíquense por favor, identifiquémonos. ¿Estamos muertos al pecado? ¿Realmente consideramos que la obra de Cristo en la cruz está siendo imputada en mi cuenta? Hermanos, es un momento de reflexión este tema, ¿verdad? Porque dice que si en Cristo hemos sido bautizados en su muerte, y esta expresión no se refiere al bautismo en agua, ¿sí? Sino que emplea la expresión bautizados en un sentido metafórico, como cuando queremos describir a una persona que dice, está inmersa en su trabajo, o como un creyente que dice, ha sido sometido a ciertos problemas que solo podemos confiar en Dios. ¿Verdad? El estar muertos, hermanos, nos lleva a estar sumergidos a la palabra, obedientes en la palabra, prestos en nuestras oraciones, siempre constantes para ir mortificando nuestros pecados. El ser comparado con estar en Cristo Jesús, ¿sí? Nos lleva a que pensemos cuánto estamos confiando en la obra de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Esto lo comento, hermanos, porque a veces mundanamente comenzamos a vivir nuestra vida en nuestros trabajos y de repente queremos hacer cosas más allá de nuestras fuerzas, ¿verdad? Confiamos en Cristo, sabemos que que Dios nos está proveyendo, ¿sí? En cierta forma, cuando vienen las aflicciones, hermanos, y cuando estamos sumergidos en circunstancias adversas que ya lo hemos comentado, ¿es para qué? ¿Para que nuestra fe crezca o para que nos desanimemos? El creyente siempre crecerá. El creyente siempre estará presto y creciendo su fe, obedeciendo a Dios, ¿verdad? Tratando de someterse a la voluntad de Dios, buscando la forma en la que Él exalte la gloria para Dios en su vida. El que no es creyente, el que no es identificado con Cristo, el que está muerto todavía en el pecado, ¿sí? Ve la calamidad, ve la transgresión, ve el suceso en su vida y ¿qué dice? Pasará, ya pasará, vendrá otros días mejores, ¿verdad? El cristiano no actúa así, hermanos. El cristiano siempre está pensando en cómo glorificar a Dios, cómo exaltar la gloria de Dios, el amor de Dios que manifestó a mi vida, a la vida de cada uno de los que han sido alcanzados, ¿verdad? Por lo cual ser identificado con Cristo, ¿sí? En el bautismo de agua ilustra esta realidad, muestra la transformación de cómo es que Dios te transformó, me justificó en la muerte de Cristo, ¿sí? Por lo cual la inmersión identifica, dice,
y vincula de forma específica la muerte y resurrección de Cristo, ¿sí? Que es lo que el apóstol explica en todo el pasaje de que estamos viendo, ¿verdad? Desde el versículo 4 hasta el 7, dice el versículo 4, dice, sepultados juntamente con él, ¿sí? Pablo aquí nos indica una unión como lo simboliza el bautismo. Muerte y sepultura se convierten en una realidad en la vida del creyente, ¿sí? Esa muerte al mundo, ¿sí? Esa sepultura nos identifica como que Cristo fue el que murió, ¿sí? Y nos identifican que nosotros tenemos que seguir viviendo en una vida nueva, ¿sí? Esta vida nueva, hermanos, no es producto de tu fe, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? No es producto de que de ti salga esa fe y que digas, yo voy a cambiar, ¿verdad? Esa canción que por ahí anda en el mundo, ¿no? Hoy voy a cambiar, ¿verdad? La realidad es que la vida nueva comienza por la obra de Cristo, por el amor de Dios que manifestó, y lo hemos estado comentando mucho en los estudios, ¿sí? La obra de Dios que comenzó antes de la fundación del mundo, antes de que tú y yo naciéramos, ahí ya estaba, sí, prevista la salvación para tu vida, ¿verdad? Hermanos, cuánto amor de parte de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Cómo es que comienza la vida en el creyente y cómo es que debemos de caminar ahora identificándonos con Cristo con los textos que vamos a ver, ¿verdad? Esta realidad, hermanos, es tan cierta para el redimido que inmediatamente que hemos recibido el perdón de pecados, hay frutos del nuevo hombre que es puesto en la vida, que es dado por Dios. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Cuando llegó el evangelio, cuando fuiste, que tú consideraste que estabas mal, que fuiste abierto tu mente, tus ojos, te diste cuenta de tu estado de pecaminosidad, ¿sí? ¿A dónde te llevó? ¿A dónde te empujó esta vida nueva que Dios pone en la vida de cada uno de los que ha elegido? ¿Sí? Lo primero que podemos ver, y yo creo que para muchos de los que estamos aquí, es que en primer lugar quitamos la idolatría de nuestra mente, ¿sí? Quitamos eso que deshonra a Dios. Y creo que así ha sido para todos, porque lo primero que el evangelio hace es solamente Dios, ¿verdad? Entonces, una de las primeras que surge en nuestras vidas es, a ver, quita esas imágenes de tu mente, quita eso que tú quieres honrar como si fuera Dios, ¿verdad? Y junto con ello viene el apartar el día domingo para venir a honrar a Dios, ¿verdad? Entonces por eso dicen, oye, ¿no te cansas de ir cada domingo? No, no me canso, ¿verdad? Por la bendita obra de Dios no me cansaré si Dios me mantiene, ¿verdad? Entonces es una forma en la que el nuevo hombre empieza a vivir honrando a Dios, ¿verdad? Honrando a nuestros padres, no matando ni adulterando nuestra mente, porque cada que vienen esos pensamientos en nuestras mentes de la codicia, el adulterio, cosas así que no son pecados escandalosos, pero que están en nuestras mentes, empezamos a mortificar esos pecados allí en nuestras vidas. Si ustedes se identifican con esto, hermanos, si ustedes están viendo esto, se dan cuenta de que sí hay una obra que comenzó Dios en tu vida y en la mía, ¿verdad? Si no estamos en este camino, es momento de que, otra vez lo he dicho varias veces, de que nos hagamos un stop, ¿verdad? Y veamos cuál es nuestra característica como el nuevo hombre, o si seguimos viviendo con ese viejo hombre que está en nuestro interior, ¿verdad? Esta expresión, hermanos, de viejo hombre no es algo inventado, ¿eh? Esta expresión, el apóstol Pablo lo mismo lo vuelve a señalar en Efesios 4, ¿verdad? Ahí en Efesios 4, si gustan por favor verlo, vamos a ver el versículo 22. El apóstol habla de este viejo hombre, ¿sí? Todo el capítulo lo pueden leer ustedes en sus casas, ¿verdad? Pero versículo 22, ¿sí? Nos habla de este viejo hombre, versículo 22. Dice así, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, ¿verdad? Esto es enfático lo que el apóstol constantemente dice, ¿no? Y es una palabra que seguro que era a lo mejor una de las palabras predilectas de Pablo, ¿no? Mi viejo hombre, ¿sí? He muerto, o sea, constantemente Pablo lo está señalando así. Y aquí vemos que esta expresión de viejo hombre, dice, es todo lo que éramos.
Y nos está poniendo, poniendo los argumentos diciendo, a ver, ¿cómo estás viviendo? ¿Sigues viviendo con este viejo hombre o sigues viviendo con el nuevo hombre? Vivificando a Dios. Esta descripción, como lo comento, es usada por el apóstol, no señala una edad, ¿verdad? Como algunos dicen, ¿no? No señala la edad del hermano fulanito que tiene 90 y tantos años con el hermano que tiene 22 años, ¿no? Sino señala algo que es un desgaste, ¿sí? Señala algo que es inservible, algo que en el mundo se sigue, que no sirve para lo que fue creado, ¿sí? Por lo cual nuestro viejo yo, dice, murió con Cristo. Es una descripción, ¿sí? Que nos habla de que el viejo hombre no sirve para las cosas espirituales, ¿verdad? El viejo yo no puede traer nada bueno a la iglesia, a mi vida. De tal manera que tenemos un trabajo que hacer, que es lo que vamos a hablar un poquitito nada más en este punto, ¿sí? En este punto vamos a ver que el apóstol nos habla y nos presenta en Efesios 4:22 que acabamos de leer, nos presenta, ¿sí? Y nos manda una orden que debe de ver en la vida de cada uno de los creyentes que hemos sido salvados, ¿verdad? Y lo voy a señalar rápidamente nada más. Esto comienza diciendo en el versículo 2 que ya leímos, dice que nos renovemos que dejemos, dice que nos despojemos del viejo hombre, ¿sí? Y fíjense, y si quieren señalar sus textos allí y ver lo que el apóstol nos estaba diciendo que hagamos, dice el versículo 23, repito, dicen, es una orden, ¿sí? Que nos despojemos del viejo hombre. Y como una orden, dice que nos renovemos en el espíritu, ¿sí? Renovarnos en el espíritu no es que seamos con una carita santos o que nos presentemos contra la gente allá afuera como que dice el pastor, ¿no? Como el yo no fui, ¿verdad? Si te vienen cosas de mí, dicen, no, yo no fui, no. Dice, renovamos en el espíritu es estar en la lectura, en la oración, ¿sí? Y dice que eso nos ayuda, dice, para que nosotros seamos vestidos del nuevo hombre, ¿sí? Esto no es algo como diciendo, ya me comporto bien y ya soy un nuevo hombre, como muchos en la iglesia allá afuera son, ¿no? Me acaba de llegar un amigo que dice, ya soy cristiano, ya no digo maldiciones. Y en unos segundos, pero el domingo no voy a ir a la iglesia, porque me voy de vacaciones. ¿Cómo está eso, no? Entonces, vestidos del nuevo hombre, dice que es un creyente que está en la orden de hablar con verdad. Un creyente que dice que se aira, dice el versículo 26, pero que no peca contra su prójimo. Este nuevo hombre, dice que también el versículo 27 dice que no da lugar al diablo, ¿sí? Que no estamos con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. Este nuevo hombre, versículo 28 dice que no hurta. Versículo 29 dice que no profiere palabras corrompidas, exageradas o inventadas. Versículo 30 dice que no contrista al Espíritu Santo. Y aquí hay mucho que decir, hermanos. Porque contristar al Espíritu Santo, si eres creyente, es irte alejando, es ir dejando, ¿verdad? Y eso no puede ser posible que permanezcamos mucho tiempo así. No puede ser posible que como creyente nos estemos peleando con alguien más, ya ni de la iglesia, sino algún familiar, ¿sí? Y ya no quieras venir a la iglesia, ¿verdad? Versículo 31 dice que esa es una orden, que quite que se quite de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maldicencia, malicia, ¿sí? El viejo hombre tiene que presentar tiene que comenzar a tener estos signos vitales en su vida, ¿verdad? Versículo 32 dice que el nuevo hombre, dice, sed benigno, misericordioso, perdonándonos unos a otros, ¿sí? Y esto es lo que el apóstol Pablo nos empieza a señalar, nos señaló aquí en ese versículo, en ese capítulo, que implica que las 24 horas, que los 365 días, que todos los años de tu vida estés renovándote, estés despojándote, te estés vistiendo, que estés hablando con verdad y lo que acabamos de ver. Entonces, el apóstol Pablo nos está señalando aquí lo que es la nueva criatura, ¿verdad? Y hasta ahorita hemos visto, primer punto, no lo señalé, ¿verdad? Que el verdadero creyente no puede permanecer en pecado, ¿verdad? Segundo punto, que en Cristo somos
identificados como muertos al pecado, ¿verdad? Tercer punto, la orden de despojarnos del viejo hombre, ¿sí? Esto es lo que vemos Efesios 4, 22 al 31. Ahora, hermanos, quiero mover este tema, ¿sí? Y llevarlo a lo que es esos pecados ocultos, ¿verdad? Que el rey David comentaba en el Salmo 19:12. El rey David exclamó y dijo respecto a su condición como el pecado oculto, que dijo: ¿quién podrá entender, dice, sus propios errores? Y luego él exclama y dice: líbrame de los que me son ocultos, ¿verdad? Y la lista de pecados que Efesios 4 nos mostró son pecados escandalosos, ¿verdad? O pecados que a lo mejor a veces no llevamos en nuestras vidas diarias y que los pueden ver. Pero el salmista comienza a hablar de un pecado oculto como es la soberbia, ¿verdad? La soberbia, dice, es algo que David refleja y que está constantemente suplicando, dice, que despojemos, que nos quitemos, que Dios nos muestre la soberbia en nuestras vidas, ¿sí? Un creyente, hermanos, que va madurando y que por la gracia de Dios y sus previsiones de Dios en nuestras vidas, hace frente a sus pecados y no los niega. Por lo cual David exclamó en el versículo 13, dice: preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí, ¿sí? Y esta pregunta la lanzo una vez más a mi vida y a los que escuchamos: ¿dónde crece la soberbia, hermanos? La escritura es muy enfática y dice que en el corazón, ¿sí? En el corazón dice que allí comienza la soberbia. Es un pecado oculto, ¿verdad? Que se manifiesta con vanidad, con orgullo y con arrogancia. Una persona soberbia la notamos a veces desde lejos, ¿verdad? En su comportamiento, en su altivez, en su prepotencia, como un ego que se siente superior a todos los demás. Hermano Mahacho, ¿no? Ese ejemplo, que se levanta en su pecho con las cejas arriba, caminando como quítense todos debajo de la banqueta, ¿sí? Una persona soberbia es incapaz de reconocer sus faltas, pues se cree un ser casi perfecto, que siempre le gusta sobresalir y lograr que se fijen en él, ¿sí? Tales personas, como dije, las notamos a distancias, las vemos y a veces ni siquiera queremos tratar con ellas, ¿no? Yo que trato con la gente en mi negocio, ¿sí? Gente que llega con una soberbia, una altivez, y dices tú: ay, viene este cuate, ¿verdad? ¿Cómo le digo que no tengo la pieza? ¿Verdad? La verdad es que le sacamos la vuelta. Ahora, fíjense lo terrible de este pecado, hermanos. Todos podemos ver la soberbia de los otros o del otro, mas él no percibe, o nosotros no percibimos a veces un poquito de este mal en nuestras vidas. El rey David por eso suplicaba que no se enseñoree, dice, que no se enseñoree de mí la soberbia, ¿verdad? Decía: sé que se ha librado de este pecado oculto, Señor, ¿verdad? Y yo me preguntaba, ¿cuántas veces he orado de esta forma, no? Que ese pecado oculto se ha quitado de mí, que no sea yo, que no se enseñoree de mí, ¿verdad? Así este pecado hizo caer a Satanás, hermanos, a un ángel creado perfecto, que Ezequiel 28 nos narra, ¿verdad? En el versículo 25 dice: perfecto fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, ¿verdad? Y versículo 17 dice: por lo cual, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, ¿sí? Y fijémonos en eso, hermanos, ¿sí? Satanás, un ángel perfecto, que Dios lo diseñó, dos cosas que le puso: hermosura y sabiduría, dice el texto, ¿no? Dos factores, hermanos, que hasta el día de hoy siguen corrompiendo, que corrompió a un ángel y que hasta el día de hoy sigue corrompiendo a los seres humanos, ¿verdad? Cuando ya te sientes que hiciste lo mejor en tu vida, ¿no? Cuando ya sientes que estás en la cúspide de tu vida, ahí comienza la soberbia, ¿verdad? O ahí ya se empieza a reflejar más bien la soberbia, ¿verdad? Entonces, este ángel, como podemos señalar, no hubo quien le engañase como él hizo con Adán y Eva. ¿De dónde salió su autoengaño? ¿De dónde vino su autoengaño? ¿Sí? Dice
que su autoengaño lo llevó a posicionarse y creerse como Dios. Y así lo dice Isaías 14, lo pueden ustedes leer en sus casas, 14, versículo 12 y versículo 13, donde dice, ¿cómo caíces del cielo, oh lucero? Dice, tú que deseas en tu corazón, subiré al cielo, levantaré mi trono, me sentaré y seré semejante al Altísimo, dice. Esto, hermanos, llevó a este ángel perfecto que tenía comunión con Dios, ¿lo llevó a dónde? Lo autoengañó, ¿sí? Fue autoengañado. Por tal motivo David, teniendo conocimiento de esto, que Satanás reina en el mundo, David oraba y decía, y suplicaba, decía en el versículo 12, dice, se ha librado yo de la soberbia. Algo que está ahí, que comienza en nuestro corazón y que no lo vemos, ¿verdad? Algunos todavía pueden decir hoy en día, dice, no, si yo fuera de buen parecer, lindo, linda, o tal vez si fuera rico, con posesiones, o muy inteligente, dirían, tal vez yo no caería en la soberbia, ¿verdad? Pues les doy una mala noticia, ¿no? Pensar de esta forma ya es soberbia, ¿verdad? Porque te estás haciendo superior al lucero de la mañana, un ángel hermoso, perfecto, sabio. Y aún David, que tenía su corazón conforme al corazón de Jehová, dice, aún así él pedía ser librado de la soberbia. Recuerden que la soberbia no se ve, ¿verdad? No la vemos. Por eso decimos, no, yo no caería. Pero ya está ahí, en nuestro corazón. No vamos a abundar más en esto, hermanos. Vamos a ver que el versículo 11 al 14, ¿sí? Pablo construye, dice, continúa diciendo, si el viejo hombre ha muerto, ¿por qué existe una lucha continua con el pecado? ¿Y cómo puede el hombre nuevo asegurar la entrada al cielo? ¿Sí? Ustedes, vamos a leer ahí más, versículo 11, del 11 al 14, por favor. Estábamos posicionados en Romanos 6. Versículo 11, 6, 11. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pablo, ¿sí?, nos comienza a señalar aquí, en el versículo 11 a 14, podemos darnos cuenta que el apóstol nos hace una exhortación, comienza en el versículo 11 diciendo, consideraos muertos al pecado. Esta expresión, hermanos, de consideraos se empleaba en sentido metafórico, para expresar una confianza absoluta, sin reserva en lo que uno sabe que es verdad. Vienes en la escritura, ¿sí?, y sabemos que es verdad. Entonces, tal confianza o tal entendimiento de la escritura produce que nuestras acciones como nuestras decisiones afecten nuestro ser, ¿verdad? Si la escritura nos dice, no codiciarás, si la escritura nos dice que debemos honrar a Dios, ¿sí?, entonces eso es lo que comienza a hacer en nuestras decisiones. Comenzamos a movernos en base a alabar a nuestro Dios. Y vuelvo a aclarar esto, ¿no? Esto no es una confianza superficial, esto no es algo que tú produzcas, sino esto es algo que Dios hace en el corazón, en la vida, cuando viene y lo regenera y nos da la fe, ¿verdad? No es un producto para nada de nuestro corazón caído, ¿eh? De tal manera que la Biblia dice, es nuestra norma de fe y práctica, y así es como nos empezamos a caminar en nuestras vidas, ¿no? Comenzamos a que reine más la verdad en nuestras vidas, comenzamos a tener más esa comunión con nuestro Dios, ¿sí?, y tratamos de transmitir esto a los que nos rodean, ¿verdad? Cierro el paréntesis. Ahora, observemos que el apóstol nos sigue exhortando en el versículo 12. Primero, la primera exhortación dice, consideraos muertos al pecado. La segunda exhortación dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ese remanente de pecado que Pablo constantemente señala, ¿no?, que está en la carne, ahí se aloja el pecado. Es el único, dice algunos teólogos, es el único repositorio que queda donde el pecado encuentra vulnerable al creyente, ¿verdad? De tal manera que es parte de nuestra personalidad
¿sí? Por lo cual dice que nuestra mente, alma y cuerpo, ¿sí? Dice que como lo vamos a ver ahorita, lo vamos a señalar, pueden ser tentados por nuestra carne. Lo voy a explicar otra vez porque como que lo hice muy rápido, ¿sí? Los teólogos dicen, ¿sí? Dicen que estamos compuestos, y así es la realidad. Nos hablan de esos tres circulitos, donde dice que esta es la carne, ¿sí? Después nos habla de que es el alma, y nos habla del espíritu. Dicen que el alma, el cuerpo contiene el alma, ¿verdad? Y dicen que el alma contiene al espíritu, ¿verdad? Entonces, por lo cual el apóstol nos exhorta y dice que nuestra carne no gobierne todo nuestro ser, ¿verdad? Sino que estemos más prestos al evangelio, a la palabra, y que nuestro espíritu se siga renovando, que es lo que estamos escuchando, ¿verdad? En base a que nuestro espíritu se sigue renovando, que nos seguimos vistiendo y que seguimos viviendo una vida más consagrada a nuestro Dios, es como dice que nuestro cuerpo, ¿sí? No lo demos para la carne. Dice, de modo que no le obedezcáis en sus concupiscencias, ¿verdad? Y esto de las concupiscencias nos habla de esos pecados intensos que a veces salen de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, ¿qué se ocupa para que nuestros pecados salgan y demos rienda suelta a nuestras concupiscencias? Solamente se necesita que te separes, que no leas la Biblia, que no eres, ¿sí? Que vivas una vida pegada en otras cosas que no es la Escritura. De esta forma, tú vas cediendo, ¿sí? Vas dejando que el pecado empiece a abundar en tu vida, ¿verdad? Dice el versículo 13, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, ¿verdad? Entonces, el apóstol nos empieza a señalar y nos dice que no reine la carne en todo tu ser. Si hemos sido salvos, si hemos sido nacidos de nuevo, ¿sí? Tenemos que estar en esta lucha que comentamos, ¿no? Irnos renovando día con día, ir escuchando la palabra, ir mortificando pecados, ir glorificando a Dios, mantenernos en santidad cada vez más, ¿verdad? Y todo esto, hermanos, a veces en nuestras vidas diarias, cuando caminamos en el transcurso y que ya tenemos 10, 12, 14, 30, 50 años en el Evangelio, y que no ha habido cambios, que seguimos igual y que estamos en la misma situación que en la que comenzamos, o a veces peor, que avanzamos para atrás, ¿verdad? Todo eso nos debe de llevar y dar tristeza en nuestro interior, porque entonces creo que Dios no hizo la obra en nuestras vidas, ¿verdad? No puede ser posible que estemos estancados en una vida que decimos que somos creyentes, ¿verdad? Pero que permanecemos allí. Entonces todo esto, hermano, es solamente la gracia de Dios, que estamos constantes en nuestras oraciones, suplicando que seamos guardados de esos pecados, ¿verdad? Que permanezcamos en obediencia a nuestro Dios, que no estemos presentando nuestro cuerpo, como dice aquí el apóstol Pablo, ¿sí? A las cosas del mundo, ¿verdad? Hemos muerto al pecado, hermanos. Entonces no debemos deleitarnos en él, no debemos de buscar en él, ¿verdad? Observemos aquí, Pablo nos dice que no presentéis, ¿sí?, vuestros miembros al pecado, sino que presentemos nuestros miembros como instrumentos de justicia, y son dos cosas muy diferentes, ¿sí? No presentes tu cuerpo para las cosas del mundo, ¿sí? Presenta tu cuerpo porque ha sido renovado, porque la obra sigue siendo la obra en ti. Preséntalo como instrumento de justicia, que es lo que nos está pidiendo aquí, lo que nos está diciendo. Se refiere a una decisión de la voluntad, ¿sí? Sí, que no permanezcamos dividiéndonos, que no permanezcamos leyendo, y que esto, nuestra voluntad, se someta a ser la voluntad de nuestro Dios. Antes de que el pecado pueda tener poder sobre el creyente, dice, primero debe de pasar a través de su voluntad. Lo dicen así algunos teólogos. Bueno, lo veo de esta forma. Si yo dedico tiempo a las cosas del mundo,
Por supuesto que el pecado saltará, ¿sí? Por supuesto que el pecado hará de mí trizas. Por supuesto que el pecado hará destrozos en mi vida y en los que me rodean. Filipenses 2, hermanos, versículo 12 y versículo 13. Pablo ahí nos está animando, dice, ocuparnos en nuestra salvación, dice, con temor y temblor, ¿sí? Con temor y temblor, dice versículo 12. Ocupémonos no porque vayamos a ser salvos, sino porque ya tuvimos la salvación, dice, entonces por lo cual esto debe de producir que te ocupes con temor y con temblor, el estar leyendo la Escritura, el estar orando que Dios nos dé ese entendimiento, el estar suplicando que Dios nos siga caminando, nos siga llevando para obedecerle, para darle la gloria a Él. A eso es lo que nos dice el apóstol Pablo, dice, con temor y temblor, dice, versículo 3, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, ¿sí? Estoy leyendo en Filipenses 2, 12, 13, ¿verdad? Entonces, dice allí el apóstol que nos preocupemos, que nos ocupemos, que seamos afectados, que la vida espiritual que recibimos esté manifiesta en nuestras vidas, ¿verdad? Dice que el pecado no se enseñoree de vosotros. Es muy cierto que el pecado está en vuestra carne, ¿verdad? Como lo acabamos de nombrar. Pero el pecado, si eres creyente, ya no reina. Ya no reina el pecado. Ahora el que reina es Dios en tu corazón, a través de su palabra, a través de su verdad, ¿verdad? A través de su espíritu. Entonces ya no reina el pecado en nuestras vidas. Sí, está el pecado, el remanente de pecado que mencionamos al principio. Sí, es muy cierto que todavía nuestros ojos se nos quieren voltear las cosas que no debemos de ver. Sí, es muy cierto que nuestro corazón a veces quiere agarrar cosas que no son permitidas, que no nos hacen bien. Sí, ahí está el pecado, o sea, no lo podemos negar, o sea, sí pecamos. Pero aquí el apóstol es muy enfático y dice, no reina el pecado en tu vida, ¿sí? No reina el pecado en ti. Por eso dice, debes de darte la tarea de estar mortificando el pecado. Aquí Pablo expresa una confianza que quienes son de Cristo no permitirán que así sea. ¿Eres de Cristo? ¿Has nacido de nuevo? El apóstol Pablo dice, seguramente que todo aquel que ha nacido de nuevo, ¿sí?, no permanecerá en pecado. No reinará el pecado en su vida. No buscará las cosas del mundo para bien o para algo que él quiera para su propio carne, ¿verdad? El apóstol Pablo aquí dice que el creyente, verdadero creyente, dice, no está dejando las cosas espirituales. El verdadero creyente no puede dejar de leer, no puede dejar de orar, porque es lo que nos mantiene con vida, porque es lo que nos da el esfuerzo, el ánimo, para que nosotros sigamos caminando en una vida de obediencia a nuestro Dios. Por eso es que describe y dice que no estás bajo la ley, sino la gracia, ¿sí? No estamos bajo la ley que nos sigue dominando, que nos sigue empujando, que nos sigue llevando, sino la gracia puesta en nuestras vidas nos lleva ahora a que nos conduzcamos, ¿sí?, en obediencia, ¿sí?, en que estemos allí día tras día la lucha de mortificar pecados, de estar suplicando que no lleguen esos pecados a nuestras vidas, esos pecados ocultos, ¿sí? Esta expresión de ya no estás bajo la ley sino la gracia, dice, el creyente ya no está bajo la ley como una condición para ser aceptado por Dios, sino que esa condición imposible de cumplir hace lo que Dios se propuso con ella, que es mostrar al hombre su pecaminosidad y lo indefenso que es, ¿verdad? Esto nos enseña, hermanos, que la ley simple y sencillamente hizo lo que tenía que haber hecho en nuestras vidas, ¿no? Se nos presenta el Evangelio nos muestra qué es lo que estamos ofendiendo a nuestro Dios, y ahí viene esa convicción de que lo ofendemos, de que lo ofendimos, ¿sí? Posteriormente viene esa convicción de que necesitamos quien nos salve, ¿verdad? Por lo cual el creyente dice, vive ahora bajo la gracia divina, ¿sí?, que esto es la capacidad para cumplir de verdad los requisitos justos delante de la ley de Dios, que es que Cristo ya lo llevó a cabo en su vida, ¿verdad? Entonces, todo eso, hermanos, a lo mejor
mi sermón es más pequeño que el del hermano, ¿verdad? Pero todo eso nos debe llevar a algunas reflexiones y algunos comentarios que podemos agregar ahí en sus casas, ¿verdad? Primer punto que miramos es: el verdadero creyente no puede permanecer en pecado. Un comentario a este primer punto. Me dirijo a todo el que dice que es regenerado, ¿sí? ¿Hemos considerado nuestras conductas delante de Dios? ¿Nuestro viejo hombre con el nuevo hombre lo hemos considerado? ¿Hemos visto si ha avanzado ese nuevo hombre en nuestras vidas? ¿Hemos manifestado los frutos del Espíritu? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, todo lo que nos dice. ¿Estamos manifestando eso de nuestro nuevo hombre? Otra pregunta: ¿qué es lo que anhela tu corazón el día de hoy? ¿Dónde estaba puesto tu corazón? ¿En los bienes? ¿En las cosas materiales? ¿En el amor? ¿Sí? ¿En los deleites? ¿En los logros de tu trabajo? ¿Dónde está tu corazón? ¿Sí? Tercera pregunta a esta primera: ¿cuánto hemos avanzado en nuestra mortificación y santificación? ¿Cuánto, hermanos? ¿Sí? Hagamos un stop, como les he dicho, hagamos un stop y pensamos: ¿cuánto he avanzado en mi forma de vida que tenía con la que digo que ahora tengo? ¿Verdad? Reflexionemos en esto, hermanos, en este primer punto, ¿no? Reflexionemos esto cuando estemos orando, ¿sí? Veamos nuestra situación, veamos nuestra vida, nuestra conducta, ¿sí? Y que eso nos lleve y nos conduzca a querer ser más santos delante de Dios, ¿verdad? Segundo comentario o preguntas que tengo aquí en el segundo punto que tomé: en Cristo somos identificados como muertos al pecado, ¿verdad? Es lo que mencionábamos. En algunas ocasiones hemos ilustrado que un muerto no puede realizar cosas de los vivos: comer, moverse, trabajar, etcétera, ¿no? Bueno, aplicando esta ilustración en sentido espiritual, como muertos al pecado, ¿ya no proveemos alimentos a la carne? ¿Sí? ¿Ya no estamos buscando ahí, como decía, algo que nos llene en el corazón el pecado? ¿Sí? Como muertos al pecado, dependiendo de nuestra respuesta, nos damos cuenta si en verdad estamos muertos al pecado, ¿verdad? Si en verdad te pones así pensando, a veces con mis hijos platicamos: oye, ¿sí es esto? Así que, sí, ya me dijiste que sí, le digo. Entonces, así es como podemos ir respondiendo esas preguntas y podemos ir viendo cómo es que hemos avanzado, ¿verdad? Ahora, tercer punto y tercer comentario. Miramos que el tercer punto es la orden de despojarnos del pecado. El apóstol Pablo en Efesios 4 nos muestra la nueva vida que debe de predominar en los creyentes. A esto hago unas preguntas. ¿Cuánto nos hemos despojado del viejo hombre? ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Cuánto ha crecido ese nuevo hombre que nos señala en el versículo 23? Somos creyentes que nos la llevamos ahí como que pachangueando, ¿no? Que buscamos un día sí, 2 días no, ¿verdad? ¿Cuánto ha crecido ese nuevo hombre? ¿Nuestro espíritu se sigue renovando, hermanos? ¿Seguimos conectados con la Escritura todos los días de nuestras vidas? Son reflexiones, hermanos, son comentarios que hago al punto que estuvimos viendo. Por último, en el cuarto punto, David nos muestra que él había pecado, que en él había pecados ocultos, ¿sí? La soberbia. Y a ello también hago una pregunta: ¿hemos orado que Dios nos muestre este pecado? A veces digo, oramos por la comida, oramos por el trabajo, oramos porque a nuestros hijos les vaya bien, oramos porque Dios tenga misericordia y piedad de ellos, oramos por muchas cosas, ¿no? La salvación de otros seres queridos, por nuestros hermanos aquí presentes, sus hijos, ¿verdad? Pero hemos orado porque Dios nos muestre ese pecado de la soberbia en nuestras vidas. Como también hemos suplicado que seamos preservados de la soberbia, ¿sí? Muchos dicen: no, pues es que yo no he orado por eso.
Y yo creo que a lo mejor levantamos la mano y decimos, no, yo no he orado por eso, ¿verdad? Ser preservado de la soberbia. Pero es un mal, hermanos, es un mal que estamos viendo que crece. Y que este pecado, ¿sí?, no traerá cosas buenas a tu vida. En primera, como lo comentábamos, porque no lo vemos. ¿Sí? Podemos ser soberbios, los más soberbios del mundo, y no lo vamos a ver. Si no es que Dios nos lo muestre, ¿verdad? Que es lo que comenta el rey David. Entonces, este mini sermón, hermanos, espero Dios lo bendiga y me ayude en mi vida, en su vida de ustedes, para que sigamos avanzando en ese crecimiento del nuevo hombre, ¿verdad? Que no nos estanquemos, hermanos, que sigamos viviendo para gloria y honra de nuestro Dios. Que lo que hagamos, dice la Escritura, lo hagamos como para Dios, no para los que nos ven, ¿verdad? Entonces, pues ya si dije algo mal, hermanos, espero que no, ¿verdad? Dios nos ayude a seguir meditando. Tenemos que ver, iba a terminar el capítulo, hermanos, de Romanos 6. Nos quedamos ahí hasta el versículo 14. Pero el siguiente punto que nos toca el capítulo dice que es siervos de la justicia, ¿verdad? Como siervos de la justicia, dice que ya no estamos que estamos bajo la gracia, ¿verdad? Y como siervos de la justicia, dice que no sabes que si sometes a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel o quien obedece o el pecado para muerte o obediencia para justicia. Lo dije muy rápido, hermanos, ¿verdad? Bueno, como siervos de la justicia, hermanos, es un tema que podemos seguir ampliando. El tiempo no nos llevaría un poco más, ¿verdad? Pero seamos siervos de la justicia después de que hemos entendido que hemos sido muertos al pecado, ¿verdad? Que es lo que el apóstol empieza ya a narrar y a explicar en esos siguientes versículos del 15 al versículo 23. Entonces, pues, vamos a orar, hermanos, después de haber hecho estos comentarios, y vamos a suplicar la bendición de Dios para nuestras vidas diarias, ¿verdad? Bendito Señor, cuánta sabiduría, Señor, hay en tu palabra. Cuánto, Señor, amor al seguir mostrándonos, Señor, en nuestras lecturas diarias. El que debemos de permanecer, Señor, que debemos de mortificar, que debemos de seguir animados. Y, Señor, pues, entendiendo que tu gracia, Señor, que tu Espíritu sigue obrando en nosotros, rogamos que nos sigas ayudando, Señor, como al salmista, a preservar, Señor, ser preservados y a seguir dirigiéndonos con tu palabra, Señor. Perdona porque, Señor, no nos hemos conducido correctamente todos los días, Señor, y en todo momento. Perdona porque, Señor, ahí están esos pecados también allí, Señor, que no nos hemos mortificado. Concédenos, Señor eterno, el que crezca más en nuestro interior, Señor, que abunde más en nuestro ser y que del espíritu y el alma, Señor, de cada uno de nosotros estén, Señor, reinando, Señor, estén tratando de amortiguar esos pecados en la carne, Padre. Señor, gracias por darnos este mensaje que me has mostrado, Señor, y ayúdanos, Dios eterno, a que caminemos reflexionando en esto, Señor, de aquí en adelante en nuestras vidas diarias. En Cristo Jesús, Señor, te agradecemos por tu presencia especial aquí y rogamos, Señor, que tú sigas en la escuela dominical y en los que siguen predicando en diferentes partes tu verdad. En los méritos de Jesucristo, Señor, te lo rogamos y te lo agradecemos esto, Padre eterno. Amén.